Gloria a Dios. Hebreos 6, versículo 1 y 2. Dice así: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, versículo 2, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Amado Dios, buen Señor, Rey poderoso, Rey maravilloso, en el nombre de Jesús de Nazaret, nos presentamos esta noche delante de ti. Señor, mira el mensaje, mira la palabra, Señor, es tuya, Padre de la gloria, pero reconozco que yo en este momento necesito de ti. Que tu Espíritu Santo sea tomando el control de mi mente, de mis labios, de mis pensamientos, y que seas tú, poderoso Rey, dando el mensaje de vida, Señor, que necesitamos en esta noche. Padre eterno, junto con mis hermanos, abrimos el corazón a ti. Abrimos el corazón a la palabra, creyendo que esta palabra, Señor, causa lo que tú dijiste que va a hacer en cada uno de nosotros. Que esta palabra, Señor, trae vida. Que esta palabra es medicina. Que esta palabra trae sanidad, Señor, a nuestra alma. Que en el nombre poderoso de Jesús seas tú obrando de una forma poderosa, de una forma sobrenatural, Padre eterno. Que todo aquel, Señor, que traía una carga, Señor, que seas tú ministrándole a través de la palabra, Señor, que seas tú cada día obrando, Señor, en nuestros corazones, bendito Dios. Gracias, Padre eterno, gracias, Rey maravilloso, en el nombre de Jesús te damos gloria, honra y alabanza. Dele un fuerte aplauso al Señor, amén. Y con ese mismo gozo pueden sentarse en esta noche. Leíamos en este hermoso capítulo con sus versículos, que dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, dice, vamos adelante a la perfección. Ese es el consejo. Vamos adelante a la perfección. Amén. Porque si estamos en este lugar es porque aún nos falta, ¿qué? Ser perfeccionados, ser restaurados, y aún más ser sanados por la palabra de Dios. Amén. Dice: gloria a Dios, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos. En esta noche vamos a hablar de lo que es la resurrección. Amén. Tengo aquí un apunte. Resurrección es algo muerto que se levanta. Amén. Es algo que estaba muerto pero que ha cobrado vida. Amén. Yo me considero de esa forma, porque yo un día estaba muerto por los delitos y por los pecados que yo había cometido. Un día estaba muerto, pero vino la resurrección que vino a través de Jesucristo y me levantó de los muertos. Amén. Yo no sé si usted lo cree, yo no sé si a usted le pasa lo mismo, si a usted le pasó lo mismo, pero a mí sí me pasó. Amén. Es el principio fundamental de los tratos de Dios en la gracia hacia el hombre. Por cuanto el hombre estaba bajo sentencia de muerte por causa del pecado, ¿cierto? Dice la palabra: por cuantos todos pecaron, estábamos destituidos de la gracia de Dios. Amén. Por eso es necesario este tema tan importante, para que usted y yo entendamos la importancia de la primicia de la resurrección, que eso también debe suceder en nuestras vidas. Amén. La resurrección de los muertos es el quinto de los fundamentos enunciados en Hebreos 6:2, versículo clave, Juan 11:25. Amén. Leamos San Juan 11:25.
Y dice así: le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Con quién estaba teniendo este diálogo Jesús? Con María, ¿lo recuerdan? La hermana de Lázaro, quien había muerto. Y cuando él se aparece, ella lo que le hace es un reclamo, ¿cierto? Le hace un reclamo y le dice: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto, ¿cierto? Pero Jesús le dice: mujer, para el que cree todo le es posible, ¿cierto? Y él dice: yo sé, Señor, que lo que usted le pide al Padre, eso se hace. Y yo sé que mi hermano un día, por allá, va a resucitar. Llega Jesús y le pega un jalón de oreja, ¿cierto? Que está en el versículo 23 y le dice: Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que él resucitará en la resurrección, pero dice: en el día postrero. O sea, más adelante, por allá quién sabe cuántos años. Y le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Versículo 26. Todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Una pregunta, dice: ¿crees esto? ¿Usted lo cree? Yo lo creo. Yo lo creo. Un día Jesucristo vino a esta tierra en obediencia al Padre, ¿cierto? El papá le comentó lo que decía la ley, porque ambos habían estado allí en el día de la creación. Le dijeron: creamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Pero fue engañado, se dejó engañar, se dejó seducir, se dejó influenciar, ¿cierto? Algo muy parecido con nuestras vidas, ¿cierto? Hemos sido influenciados, nos engañaron y nos dejamos engañar. Esa es la palabra más correcta. Fuimos nosotros que permitimos ser seducidos, ¿cierto? Nos metieron una mentira, ¿cierto? Un día yo veía a mi papá que él tomaba, ¿cierto? Y un día me dijeron: tómese tómese un vinito, que eso no le hace nada. Y resulta de que no fue un vinito, fueron varios. Y estaba niño, tenía como 11 años. Imagínense, desde ese momento comenzó el alcohol a influenciar en mi vida. ¿Y qué? Pues me había matado. El alcohol me había matado. Yo bebía cada 8 días. Pero doy gracias a Dios, porque un día estaba muerto y me resucitó. Amén. Gloria a Dios. Introducción. Dice así: una de las doctrinas cardinales del cristianismo es la resurrección. Un punto muy importante. Todas las religiones del mundo poseen líderes que están muertos, y algunas de ellas tienen las tumbas como monumentos de peregrinaje de sus adeptos. Los seguidores de Mahoma, Buda, convienen en que sus fundadores nunca se han levantado del polvo y de la tierra en resurrección, y tampoco la esperan. Solo el cristianismo declara tener la tumba vacía de su fundador, Jesucristo. Amén. Hay muchas religiones que nosotros las tenemos por paganas, porque esos son. Tienen líderes y ellas predican hoy en día bajo el fundamento de ese líder. Pero ese líder murió y no tuvo poder para levantarse de entre los muertos. Solo Jesús de Nazaret pudo vencer la muerte. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Y a mí me sirve de experiencia, porque si Él pudo, yo también puedo.
Yo no sé, pero es necesario que usted también lo crea, que es necesario creer que si Jesús se levantó de los muertos, a mí también me va a levantar. Amén. Gloria a Dios. Estas tumbas aún tienen quizás el hueso o el polvo allá, y ellos un día van a ser levantados, ¿cierto? Pero para un juicio. Y nosotros seremos levantados para vida eterna. La resurrección de Cristo es la evidencia mayor de nuestra resurrección. Amén. Esa evidencia de que tenemos en la Biblia que Él resucitó, porque la Biblia también nos dice que Él es la primicia de la resurrección, o sea que Él es el primero. Y quiere decir que si es la primicia, quiere decir que de ahí hacia atrás, o en el tiempo que ha pasado, va a haber también una resurrección. Amén. Ahora nosotros hemos sido resucitados, ¿cierto? Pero se necesita que una restauración, una regeneración. Amén. Jesucristo profetizó acerca de su muerte y de su resurrección. Mateo 16, 21. Dice la palabra del Señor. Jesús anuncia su muerte. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Era necesario que Jesús comenzara a hablar de esto. Era necesario que los discípulos supieran lo que iba a acontecer. Amén. Era necesario de que los discípulos conocieran el futuro, ¿cierto? Un futuro, en ese momento era un futuro cercano. Amén. ¿Saben que a través de las Escrituras nosotros también conocemos cuál es nuestro futuro? ¿Cuál es su futuro? Vida eterna, ¿cierto? Eso lo tenemos que tener claro, que nosotros también debemos conocer hacia dónde es. Dios marcó un futuro para usted y para mí, pero yo debo visualizarlo y tener en cuenta, porque esa debe ser su meta y debe ser la mía. Amén. Cuando yo sé para dónde voy, yo sé cuál es el camino, ¿cierto? Muy contrario a las personas que no saben para dónde van, que no tienen un norte, que no tienen que no viven en el sueño de Dios, porque como dicen, cualquier bus le sirve, cualquier bus lo va a llevar a cualquier parte. Pero entonces nosotros que ya tenemos, que Dios nos dijo a dónde nos va a llevar, sabemos por qué camino debemos andar. Amén. Dice así: desde entonces comenzó Jesús a declarar, no a todo el mundo, solamente a sus discípulos. Amén. Usted y yo somos discípulos, y Jesús también nos declara a nosotros como discípulos lo que va a pasar en nuestras vidas. Que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y ser muerto. Le era necesario morir. Para algo resucitar, ¿qué debe estar? Muerto. Debemos morir. Morir al pecado. Morir al viejo hombre, a la vieja mujer. Hay una resurrección para nosotros. Se está produciendo en este momento. Amén. Pero debemos tener en cuenta que así en el pecado no se puede resucitar para vida eterna. Para vida eterna en la condición del ser humano
normal, no se puede resucitar para vida eterna. Debemos cada día morir a todo lo que un día estábamos acostumbrados, a lo que el mundo nos había enseñado, a las tradiciones de las personas del mundo, a las tradiciones de los abuelitos, de las abuelitas, esas tradiciones que por lo menos la tradición en la casa era esa de Semana Santa, andar detrás de todo el mundo, y todo el mundo detrás de unos muñecos, ¿cierto? Eso es tradición, porque la palabra me dice que Él murió y resucitó y la tumba está vacía. Amén. Y dice, y resucitar al tercer día. Estamos llamados a resucitar. Ese tercer día son las etapas del ser humano, ¿cierto? Son las etapas de la degradación del ser humano, porque el tercer día ya está, ¿cierto? Es una degradación que en este momento no va en el tema, pero significa mucho. Mateo 17:9 lo aseguró después de la transfiguración. Y dice así: cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. ¿Y cuál era la visión? La visión era que Jesús se había transfigurado delante de los discípulos, pero Jesús había tenido una conversación con Moisés y con Elías, un plano espiritual que de pronto no entendieron en ese momento los discípulos, porque ellos ya querían hacer unas enramadas para que Elías y Moisés y Jesús se quedaran allí. Pero resulta de que Moisés, Elías y Jesús tuvieron una conversación acerca de la muerte, porque a Jesús le era necesario morir. Moisés había muerto y el mismo Dios de los cielos le había sepultado. Su muerte había sido algo muy natural. Elías fue diferente, ¿cierto? Elías fue ¿qué? Raptado, ¿cierto? Eso es simbología de las dos formas en que el cristiano va a ser levantado, ¿cierto? La resurrección, digámoslo así. En las dos formas, la muerte natural de la que dice la Biblia, y la otra va a ser del rapto de la iglesia, por lo cual no sabemos en qué momento va a llegar lo uno o lo otro. Por eso para esa resurrección es necesario cada día estar preparados y la mano en el corazón, mirar si se está produciendo lo que la palabra dice, lo que Jesús quiere en nuestras vidas. Mirar detalladamente si se está produciendo esta resurrección en cada uno de nosotros. Amén. Lo aseguró después de la transfiguración. 2 dice, dijo que sería al tercer día. Mateo 17, 22 y 23. Jesús anuncia otra vez su muerte.